3x menos 8 igual a 7. Para hacer uno sencillo, ¿no? Bueno, ¿cómo se podría resolver esto? Bueno, la idea del método tradicional es que voy sacando para el otro lado, ¿sí? Primero separando en términos para ver en qué término está la incógnita, bueno, y después voy sacando para el otro lado y todo lo que vaya para el otro lado lo voy a cambiar por la operación contraria. Entonces este pasaría como suma y este pasaría como división. Bueno, en realidad, ¿de dónde viene eso? Bueno, eso viene de la idea de, imaginen ustedes que tienen 5 y a 5 le suman 8, eso sería 13, pero si también le restan 8, sería 5, o sea que dos operaciones opuestas con el mismo número se cancelan. Si ustedes tienen a 5 y lo multiplican por 3, pero también lo dividen por 3, 5 por 3 es 15, dividido 3 me vuelve a dar 5, o sea que también se cancela. Eso pasa con todas las operaciones que son opuestas, siempre y cuando se hagan con el mismo número. Entonces, además, por otro lado, tenemos otra propiedad que dice, por ejemplo, 15 es igual a 15. Sí, y si yo acá resto 5, ¿es igual a 15? No. ¿Cómo hago para que siga siendo una igualdad? Tengo que del otro lado hacer lo mismo que hice acá. Simultáneamente, en ambos lados de la igualdad, en ambos miembros, tengo que realizar la misma operación, porque si no rompo la igualdad. Si yo en un lado cancelo con 8, restando, del otro lado de la igualdad tengo que hacer lo mismo, porque si no, rompo la igualdad. Si lo hago solo de un lado, está mal, rompo la igualdad. Esas dos juntas justifican la resolución de ecuaciones. Usted arranca del mismo modo, separa en términos, este que tiene la incógnita es el que voy a trabajar último. Primero voy a sacar el 8. ¿Cómo? ¿Cómo cancelo menos 8? ¿Cómo cancelo un 8 que está restando? Sumando 8. Por lo que vimos recién, se cancela sumando 8. Pero para que siga siendo una igualdad, entonces del otro lado también tengo que sumar 8. Y entonces ahí sostengo la igualdad. Si no, rompía la igualdad, porque si yo de un solo lado sumo 8, ya no puedo decir que es lo mismo que está del otro lado. Pero si de los dos lados hago lo mismo, sí. Eso sirve para que acá se cancele, entonces me queda solamente 3 por x. Ese por no necesita estar escrito, se asume que ahí hay una multiplicación, siempre que un número esté pegado a un símbolo que no sea un número, lo está multiplicando, si no hay nada en medio. Bien, entonces de este lado me queda una cuenta para resolver, eso me da 15. ¿Cómo cancelo la multiplicación? Con la división, con el mismo número. Acá es donde aparece el obstáculo para los chicos. Cuando uno le dice que lo pasa para el otro lado, lo que dicen es, lo saco dividiendo y es positivo, lo paso negativo. Claro. Y eso no es cierto. Claro. Si usted cancela con el menos 3, no está cancelando con el mismo número. Lo que vimos es que cuando hago con el mismo número se cancela. Si lo hago con el opuesto, con el negativo, no se cancela. Son dos resultados diferentes. Entonces, ahí acá se cancela. Del otro lado, para sostener la igualdad, divido con 3. Y entonces x quedó despejada y acá la cuenta me da 5. Y ese es el valor de x. Y el camino tiene que ver con operaciones matemáticas que son válidas. O sea, hay una justificación, un fundamento matemático que me permite entender cómo funciona. Lo otro es acordarme los pasos que se siguen y bueno, después cuando se agregan paréntesis, cuando se... 4 al cubo, ¿cómo voy a cancelar esa potencia? Con la raíz cúbica, que es la operación opuesta con el mismo número. Y eso se cancela. Y entonces queda solo. Y así, entendiendo la base sobre cómo funciona, voy a poder ir resolviendo ecuaciones más complejas. Donde aparezcan nuevas operaciones, siempre va a aparecer una operación opuesta. Y se va a cancelar con esa operación opuesta. Esa es la forma en la que se trabaja ecuaciones. Eso sería para ecuaciones. ¿Sí? Bien. Propiedad cancelativa y... Ahí se me fue el nombre de la de igualación, no me acuerdo, se me fue ahora. Bueno, pero el método es cancelando. Profe, ¿y ellos haciendo el ejercicio, ya resolviendo, ya estaría el punto ese aprobado o tienen que justificarlo de alguna manera? No, si ellos, o sea, ustedes, si resuelven de esta forma una ecuación, están mostrando que saben el método. Claro. Ajá. O sea que podrán explicarlo. Sí. Si ustedes lo hacen de la otra forma, es porque esto no lo manejan. Si no lo manejan, van a terminar explicando la otra forma. Claro. Sí, claro. Esa es la idea. Así que ustedes demuestren que lo saben, que saben cómo se resuelve. No tomo ecuaciones muy complejas, lo que quiero es ver si ustedes entienden cómo se aplica esto de cancelar y sostener la igualdad al mismo tiempo. ¿Reducción a la igualdad qué se llama, profe? ¿Cómo es que se llama eso? No, ese es para sistemas de ecuaciones y es eso un poco más complejo. Hola, Sin. ¿Cómo estás? Te vi como una alumna ahí pasando. Vamos a utilizar el método mariposa. No es válido. Ese no podemos hacer. No. Ustedes tienen que resolver las sumas y las restas mediante el uso de fracciones equivalentes. Buscar la fracción equivalente que reemplace a la fracción original con la que estaban trabajando, pero que tenga mismos denominadores. Y entonces ahí suman. Si ustedes hacen el método mariposa, eso es recontra mecánico y siempre complica a los chicos. ¿Por qué? Porque 4 tercios más 2
quintos. El método mariposa, ¿qué dice? Multiplique este por este y este por este. Bueno, ¿y dónde los pongo? ¿Dónde pongo cada uno? Este por este, ¿dónde va? ¿Arriba o abajo? Este por este, ¿dónde va? ¿Arriba o abajo? ¿Cómo dijo usted? Abajo. ¿Cuál va abajo? El 3 por 2 sería. 3 por 2, 6, va acá abajo 6. Y 3 por 4, 15, ¿dónde va? Arriba. Y ahí se resolvió para la suma. Igual yo no hago la suma así. Bueno, Yo lo hago de la este otra método manera. tiene este problema de que hacia dónde van, porque además si lo aprenden con esto, la profe que lo enseña con esto, lo enseña como método mariposa, es primero la multiplicación entre estos, eso da 15, y después la claro, multiplicación por eso, y acá arriba queda la suma, o sea, hay que acordarse todos. Pero además después aparece la división, donde 4 tercios dividido 2 quintos, también es como una cruzada. Y entonces ahí se mezcla con ese y entonces ya se hacen más lío todavía los chicos. Entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, esto se resuelve por definición de división de fracciones. Esto es 4 tercios por el inverso de la segunda. El inverso es el de abajo pasa arriba, el de arriba pasa abajo y se resuelve como multiplicación, el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. Y la multiplicación es esto. O sea, resolver la división es saber cómo se resuelve la multiplicación. Y para la suma de fracciones, lo que buscamos son denominadores iguales. Entre el 3 y el 5, el primer número que aparece como mínimo como múltiplo es el 15. Entonces, ahí aparecería el 15 como nuevo denominador de dos fracciones que tienen que ser equivalentes a las que teníamos y se van a estar sumando. Ahora, ¿por cuánto multipliqué a 3 para que me dé 5? Por 5. Para que me dé 15. Por 5. Entonces, para que sea equivalente, si conocemos el método para amplificar una fracción, hay que multiplicar arriba y abajo por el mismo. Entonces, arriba va 20. 4 por 5, 20. Lo mismo acá. ¿Por cuánto multipliqué a 5? Por 3. Por 3. 15. Entonces, a 2 tengo que multiplicar 6. también por 3 porque si no, no sería equivalente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, ahí sería 6. Y ahora que tienen el mismo numerador, ahí queda 15 y se suman los de arriba, 26. Esto trabaja desde las fracciones equivalentes, que uno puede enseñarlas cuando enseña fracciones antes de las operaciones. Y se apoya en la idea de cómo se suman fracciones que tienen iguales denominadores, que es lo primero que ellos aprenden. Y entonces, esa es la herramienta que permite pensar en las fracciones equivalentes y la suma de fracciones de igual denominador, que ya se sabe. ¿Se entiende? Sí. Eso sería la forma de hacer las operaciones. Cuando ustedes plantean una proporción, a ver un problema rápido de proporciones. El automóvil, siempre buscan eso. ¿Cuál del automóvil, por ejemplo? Un automóvil que va a... Recorre a... Bueno, vamos a poner un automóvil que va a 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros por hora, ¿sí? Y en 2 horas hace 160 kilómetros. 160 kilómetros. Bueno, ¿cuánto hará en 5 horas? El planteo es, esto es tiempo, esto es distancia, ¿sí? Tiempo sobre tiempo forman una fracción, distancia sobre distancia, en este caso medida en kilómetros, forman otra fracción. Lo que no conocen es esto. Bueno, eso forma una igualdad entre dos fracciones. Las proporciones se trabajan con razones, las razones de proporcionalidad, las razones son justamente las fracciones. Una razón es una fracción, es una división expresada como una fracción. 2 sobre 5 es una razón y tiene que ser igual a 160 sobre el que le corresponde a 5. Lo que primero hay que analizar es si es proporcionalidad directa o inversa. ¿Sí? Ya tenemos una situación de proporcionalidad, entendemos que acá hay un crecimiento proporcional. Si aumentan las horas, ¿aumenta también la distancia que recorre o disminuye? O sea, sabemos que las horas las vamos a aumentar a 5. ¿La distancia que va a recorrer también va a aumentar? No, para que lo analice. Recuerden que el automóvil se mueve siempre a 80 km por hora, ¿sí? No varía la velocidad. Se mueve durante 2 horas, hace 160 kilómetros. Se mueve durante 5 horas. O sea, aumenta la cantidad de tiempo, va a aumentar la cantidad de distancia. ¿Aumentan en la misma proporción? Sí, profe, porque aumenta Sí, uno y aumenta. ahí entonces es una relación de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque hay situaciones en donde las dos magnitudes aumentan. Ejemplo, la edad de un niño y la cantidad de dientes que tiene. Cuando tiene 6 meses, ¿cuántos dientes tiene? Y tiene re poco. Cuando tiene 2 años, tiene unos cuantos. O sea, aumentó el tiempo y aumentaron los dientes, pero no aumentan de forma proporcional. No tiene nada que ver. Cuando tenga 60 años, no va a tener un montón más de dientes. ¿Se entiende esa idea? Entonces, hay situaciones que no son de proporcionalidad, aunque uno vea que esas cosas se cumplen. Hay que entender si se puede o no plantear como situación de proporcionalidad. Una vez que dicen que sí, listo.
Ahí es directa o inversa. Si aumentan las dos o disminuyen las dos, es directa. Listo, acá es directa. Si es directa, lo trabajo directamente desde cómo está. Entonces, ¿qué hago ahí? Fíjense que es una igualdad entre fracciones. Un poco lo que trabajamos recién cuando trabajamos las fracciones. Son como fracciones equivalentes donde me está faltando esto. Sí, me está faltando este número. ¿Por cuánto multiplica 2 para que me dé 160? Por 80. Por 80. Si a 5 lo multiplico por 80, me da el de acá. Por fracción equivalente. Eso es por fracciones equivalentes, ¿sí? Por el método de propiedad fundamental de las proporciones, puedo asegurar que el producto de los extremos va a dar igual que el producto de los medios. O sea, ahí aplican la propiedad fundamental de las proporciones, que sería 2 por la incógnita, x, tiene que dar lo mismo que 5 por 160. Ahí aplicaron la propiedad. ¿Qué me queda por hacer? Resolver esta cuenta y despejar la ecuación. Resuelve la cuenta, esto da 800 y 500, 5 por 70, sí, 800. 800. Este se cancela dividiendo con 2. Entonces acá divido con 2 y el resultado es 400. ¿Sí? Eso es aplicando la propiedad fundamental de las proporciones. Reducción a la unidad, ¿qué sería? Saber cuánto recorre en una hora. Cuando ustedes buscan en la unidad, ustedes dicen, bueno, en 2 horas recorre 160. Bueno, ¿cuánto recorre en una? Dividen por 2, recorre 80. Bueno, a partir de la unidad ustedes pueden calcular cualquier cantidad. 5 horas, 12 horas, 13 horas, multiplicando por lo que recorre en la unidad. Ese es el método de reducción a la unidad. O sea, quieren saber cuánto recorre en una hora. 80 kilómetros. ¿Sí? Una vez, a partir de eso ya averiguan para 5, para 6, para todo. Sí. Creo que son los 3 métodos que decía, ¿no? Profe, ¿y nosotros podemos usar eso? O sea, podemos usar cualquiera de los 3. Depende de lo que diga Claro, la depende del consigna. problema, digamos. Si la consigna le pide puntualmente use el método de igualdad de las razones, Usamos. bueno, arrancan con ese. No pueden elegir otro, porque Claro, dice, si eso. dice resolver, no le dice por dónde usted elija Ah, el ahí puedo camino que elegir. quiera. Ok. Entonces siempre tienen que ajustarse a la consigna de lo que pida el problema que se les plantea. Si no tienen una condición especial, ustedes van por donde a ustedes les parezca. Siempre teniendo en cuenta que eso lo dice siempre en el encabezado de los exámenes, con los métodos vistos en la cursada. Ustedes no cursaron conmigo, pero saben que son los del diseño curricular. Multiplicación por descomposición, sumas y restas por descomposiciones, o sea, mostrando algunos de los algoritmos alternativos, no las tradicionales. Si ustedes hacen con las tradicionales, por ahí sí saben el otro, pero el examen no se aprueba porque tienen que mostrar en el examen que lo saben, ¿sí? Entonces, todo lo que resuelvan de cuentas tienen que hacerlo con los algoritmos alternativos, con los métodos de la matemática francesa, si se quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que tienen que saber para poder enseñarlo. Tienen que mostrarme a mí, al profe de la didáctica de la matemática, que ustedes saben eso, porque así yo sé que lo van a poder enseñar. Seguramente los métodos tradicionales los recontra saben, cursaron con eso, al igual que yo, ¿sí? Entonces, lo que necesito es que estudien mucho los otros métodos, para que tengan todas las herramientas. Y no solo Trejo, sino que el diseño curricular les dice eso. Dice, corran el método tradicional y vayan por este lado. Desde 2007 que estamos todavía viendo si... Y tenemos excelentes resultados en los casos en los que los docentes se comprometen con esos métodos. Los chicos trabajan mucho mejor. Bueno.